Vamos a estar recibiendo ahora a Zairam Rivas. Ella es activista venezolana, trabajadora social también. Zairam, ¿cómo andás? Bienvenida a Viva la Tarde. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bueno, más que nada queríamos hablar con vos sobre todo lo que está pasando con la expectativa por la liberación de presos políticos en Venezuela. Hay varias cosas que hablar de esto. Vos nos irás guiando en la conversación, Zairam, porque nos parece importante hablar de muchos aspectos que tienen que ver con esto, desde cómo están ustedes procesando ese anuncio que se dio el jueves pasado por parte del gobierno venezolano, la poca información que tienen hasta el momento, también esas vigilias que están haciendo afuera de las principales cárceles, esperando que liberen a sus familiares y allegados. Contame, primero que nada, una visión general de bueno, cómo se vive en estos momentos. Sí, no, la verdad es que han sido días muy duros porque desde todos los acontecimientos que se produjeron desde el fin de semana pasado, en los cuales los familiares eran, bueno, pues los más preocupados y los presos políticos, unos de quienes habían sido amenazados incluso durante muchos meses de que si llegaba a pasar algo en el país, ellos iban a ser asesinados o si volvían a dispararle a otra lancha en el Caribe, iban a atentar contra ellos. Bueno, por supuesto que al producirse toda esta situación con Nicolás Maduro, ya desde muchos días antes a este anuncio de liberaciones, los familiares veníamos viviendo una incertidumbre hasta que logramos tener comunicación nuevamente con nuestros familiares y es que están injustamente detenidos, porque incluso en esos días, bueno, pues hubo una situación de tensión nacional, estaban parando a las personas en las alcabalas, revisándole los teléfonos, hubo en algunos centros de detención, donde, bueno, en todos los centros de detención ese día no hubo ni visitas ni entregas de paquetería. Y bueno, luego el día jueves se produce este anuncio de donde Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional del Régimen, dice que va a haber un grupo importante de excarcelaciones, ¿no? Y esto genera pues sentimientos encontrados, por una parte de esperanza, ¿no? Ujú. Porque ha sido tiempo de mucho dolor y de mucho sufrimiento, de mucha tortura, de recibir muchos crímenes de lesa humanidad, desde que las personas han sido detenidas de manera arbitraria, han sido desaparecidas, han sido llevadas a casas clandestinas de tortura, han sido presentadas sin acceso a abogados privados, hay familias que han esperado hasta un año para ver a sus familiares por primera vez. En el caso nuestro, nosotros esperamos hasta un año para ver a Jesús. Hay aún quienes se encuentran desaparecidos. Entonces, por supuesto que, y hay presos políticos, ya yo tengo con Jesús un año y un mes en esta situación de injusta detención, Eso pero te iba hay a otros que preguntar, tienen ¿todavía cinco ustedes años. no tienen novedades de él? Sí, ya nosotros tenemos visita, Ujú. pero hay otros familiares bueno, pues quienes sus familiares se encuentran en desaparición forzada aún. Entonces, claro, esto llena a los familiares pues de esperanza. Enseguida todos los familiares eh, fuimos a los centros de detención, comenzamos a llamar, a tratar de saber qué era lo que estaba pasando y pues se genera un proceso de mayor opacidad y de mayor también dolor en las familiares, en las víctimas, porque se hace esto de manera completamente extraoficial, sin listas claras como siempre han venido pasando en Venezuela y además comenzaron a liberar a los presos políticos, algunos, porque hasta ahorita... eh, nuestra lista de confirmación es de 69 personas confirmadas, liberadas en este caso políticamente, liberadas, y bueno, y ni siquiera liberadas, son excarceladas porque hay muchos que han salido hasta con medidas de prohibición de uso hasta de redes sociales, ¿no? Mm. Y claro, esto genera pues una incertidumbre en el resto de las familias, de quienes no saben si sus familiares van a salir o no, si esto se va a prolongar mucho más. Y bueno, además nos indica la necesidad de hacer la mayor presión posible porque en Venezuela tenemos más de 1.000 presos políticos y 100 personas no representan ni el 10% de los presos políticos quienes están injustamente detenidos. Y Zairam, peor aún. Ujú. vos hablabas de una opacidad que aumentó. ¿Aumentó desde que se hizo el anuncio de la liberación, específicamente? ¿Más aún de lo poco que sabían de ellos?
Mira, la comunicación hacia los centros de detención durante esta semana que terminó el domingo se fue Ujú. retomando poco a poco, en cada centro de detención de manera distinta, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Jesús normalmente tiene visitas miércoles y domingos y retomó otra vez su visita el domingo. Pero la opacidad es en cuanto a que no hay manera de tener listados oficiales de quiénes son los presos políticos que van a ser liberados ni liberaciones de presos políticos por centro de reclusión. Entonces, tenemos muchos familiares que viven muy lejos de los centros de detención, quienes se fueron corriendo el día jueves a los centros de detención para esperar a sus familiares y se quedaron allí sin respuesta. Y peor aún nos enteramos luego de presos políticos que estaban siendo sacados. En el caso del Rodeo Uno recibimos una denuncia de 5 presos políticos que fueron encapuchados, metidos en una camioneta, sacados por la parte de atrás del centro de reclusión, mientras los familiares estaban en la parte de adelante con una vigilia y los llevaron a otro lugar, le dieron ropas y les dijeron váyanse. Y de esa manera los liberaron. Ujú. Entonces te puedes imaginar las condiciones en las que esto se está desarrollando y que somete a una situación de angustia y de incertidumbre mayor, a la que ya uno viene viviendo de los familiares que están, bueno, ¿será que esta vez sí van a liberar a mi familiar? ¿Será que no? Eh, y peor aún, Esas eh, vigilias, Sairam, que vos hablás, ujú, ¿no? Estos días estamos viendo por los distintos medios imágenes de los familiares, de los amigos, de los allegados, en las afueras de las cárceles. Sobre todo se habla mucho del Rodeo Uno, bueno, del helicoide, muchísimo también, de las cosas que pasan ahí adentro, de las realidades que atraviesan, de lo que se sabe, ¿no? Los presos políticos ahí. Y por eso quería detenerme en la visión de los que están afuera esperando, ¿no? Pasando las noches, pasando los días esperando alguna novedad. sí. ¿Cómo van ustedes, entre ustedes, tratando también de comunicarse si tienen novedades? Porque algunos saben dónde están y otros no tienen ni idea dónde están. Sí, bueno, en el caso del rodeo, los familiares han decidido estar ahí en vigilia de manera indefinida y quedarse ahí permanentemente hasta que salgan todos los presos políticos. Incluso se inició un campamento con ya 15 carpas, donde los familiares están ahí con carpas, colchones, diciendo de que, mira, nosotros no nos vamos acá hasta que no nos liberen a todos los presos políticos. Pero mucho más grave aún, y las organizaciones de derechos humanos estamos preocupadas por lo que hemos recibido durante todo este tiempo, es que como se generaron concentraciones a las afueras de los centros de reclusión y todos los medios, lo cual agradecemos mucho, han estado acompañando a los familiares a los centros de detención, han llegado muchas personas que tenían miedo de denunciar, porque durante todo este tiempo en Venezuela hemos estado en una situación de terrorismo de Estado, donde los defensores públicos que nos imponen, muchas veces algunos le dicen a los familiares no denuncies, si le documentas tu caso a una ONG te va a ir peor, tu familiar no va a salir, mejor manéjalo bajo perfil hasta que salga. Y por ejemplo, en el caso del comité, desde el miércoles, incluso antes de los anuncios, hemos recibido por lo menos más de 100 denuncias de casos de presos políticos que no habían sido denunciados por temor a represalias. Entonces, esto nos alarma mucho más porque estamos ante un número mayor de presos políticos, incluso algunos de ellos, familias enteras desaparecidas, y fueron familiares que dijeron, mira, ya, o sea, yo tengo que romper con esto, con el silencio, porque yo necesito que ustedes sepan que mi familiar está desaparecido para que ayuden en las listas que están manejando a encontrarlos, ¿no? Entonces, esto es también parte de la situación que se vive incluso a los nuevos centros de detención, personas que llegan tratando de saber información de sus familiares desaparecidos. Vos hablabas del comité, Zairam, es el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que, que reúne, bueno, en lo que se puede la información, ¿no? Y van también apoyándose entre ustedes. Y estaba viendo uno de los últimos posteos que hicieron. Hoy justamente estaban haciendo una convocatoria también para plantear. Ustedes ponen, son más de 1000 que sean todos. Haciendo referencia a la exigencia por la liberación de todos, ¿no? Y esa cifra 1000 Ujú. es la estimación que hay, porque tampoco hay Sí, cifras sí, obviamente cabales de esto, porque es la información que ustedes pueden ir recogiendo, lógicamente. sí. Mira, tenemos más de 1000. Cerramos en 1200 hace 2 días, sin embargo, no hemos agregado los nuevos 140 que recibimos, porque bueno, pues esto tiene que ser verificado.
en cuanto a, a quienes han llenado el formulario, quienes han enviado sus casos, pero pues eso nos denota que estamos en un número mayor de 1.000 presos políticos. Y eh, por supuesto que decimos que sean todos y ahorita nos vamos a enfocar en ello como centro de nuestro accionar, porque es que ya durante todos estos años en Venezuela el régimen ha venido desarrollando una práctica de puerta giratoria, donde excarcela un grupo de presos políticos y luego al otro mes se lleva a otro grupo más. Y peor aún, nosotros necesitamos que la comunidad internacional sepa que en Venezuela hay presos políticos y que esto es más grave, porque hay quienes han pensado, ya comenzaron a liberar a presos políticos con este anuncio, y no. O sea, han liberado apenas una cifra que no llega ni al 10% de todos los presos políticos, e incluso nosotros hemos hecho mucho énfasis de que se deben priorizar los presos políticos que que están en grave estado de salud y en riesgo de morir. Y de esta lista son muy pocos los que han salido en este caso excarcelados. Y justo hace 2 días tuvimos un nuevo muerto bajo custodia del Estado, que es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Entonces Justamente estaba repasando el Observatorio Venezolano de Prisiones, por lo menos habla de 25 muertes de presos políticos desde el 2015. Esas son las cifras, ¿no?, que hay. Así es, Uh-huh. así es, incluso después del proceso postelectoral, con el nuevo preso político fallecido bajo custodia. Hace 2 días ya tendríamos 7 presos políticos muertos bajo custodia después del proceso postelectoral, que los tenemos en el caso de la documentación que llevamos desde el comité, porque el anterior, al de hace 2 días, fue Alfredo Díaz, que bueno, fue un escándalo internacional, Sí. porque además permite visibilizar la gravedad de la situación que tenemos, porque te pongo este ejemplo. Alfredo Díaz no estaba en la lista que tenemos de graves estados de salud y patologías. Y Alfredo Díaz le dio un infarto, pero también que no pudo ser atendido por las condiciones que están en estos centros de reclusión. Entonces, la mayoría de estos centros de reclusión tienen unos servicios de enfermería muy básicos, a veces ni tienen, que no están en capacidad para atender patologías graves que tienen los presos políticos o algunas que se desarrollan por estas mismas condiciones de reclusión y situaciones a las que han sido expuestos los presos políticos. No es nada fácil estar un año sin saber nada de tu familia y recibir solo la comida y las medicinas que te mandan. Hay muchos a quienes se les han, como Alfredo, muertos familiares afuera y ni siquiera por eso les renovaron las visitas. Otros, como en el caso de Jesús, fueron llevados a casas clandestinas y fueron asfixiados hasta que llegaran a los centros donde están ahora. Entonces, claro, hay presos políticos que comienzan a sufrir de la tensión, que comienzan a sufrir de otros, digamos, patologías Sí, claro. y problemáticas que muchas veces no son correctamente atendidos allí. Y tenemos como diferentes centros de reclusión que varían en sus condiciones. Otra de las campañas que hemos dicho, mira, aquí no es que solamente cierren el helicoide, es que cierren todos los centros de tortura y también acabe la criminalización de la política, porque el helicoide ha sido el emblema del centro de reclusión política, pero es que ahora crearon el Rodeo 1, donde encapuchan a los familiares para que entren, donde los presos políticos reciben visitas a través de un vidrio, pero comenzaron a hacer uso de cárceles muy grandes que históricamente en Venezuela eran para llevar presos comunes y dejaron edificios de esos centros de presos comunes históricamente para albergar a presos políticos. Entonces debe ser que cierren todos los centros de tortura que incluyen casas clandestinas que no están identificadas y además que cese la persecución política y de llevar incluso a presos políticos a cárceles de presos comunes que han sido usadas para ese fin históricamente en Venezuela. Claro, nosotros escuchamos hablar en estos días, sobre todo, por supuesto que en los últimos años, obviamente, pero en estos últimos días desde que Jorge Rodríguez hizo ese anuncio, ¿no?, de esa liberación de un número importante de personas. Más que nada estamos escuchando hablar del Rodeo 1, del helicoide, Sí. también de Tocorón, de Ramo Verde, bueno, un montón de tiempo atrás también, Yare 2, algunos de estos centros que vos mencionabas, Ayram. Sí, por ejemplo, en el caso de Tocorón, Yaredos y Tocuyito fueron centros que históricamente en Venezuela han sido usados para la reclusión de presos comunes.
Y en el caso de Ramo Verde, históricamente ha sido una cárcel militar, Ujú. en la cual también se comenzaron a llevar civiles a quienes eran además procesados por tribunales militares, Y ¿no? además Que en con Ramo Venezuela. Verde escuchamos un montón hablar con Leopoldo López. Además. Exacto, él estuvo una muy buena parte del tiempo ahí detenido. Pero, Ujú. por ejemplo, se creó el Rodeo uno, el cual es un edificio anexo al Rodeo 2 y 3, el cual es un centro de reclusión también histórico en Venezuela de presos comunes. Y el Rodeo uno es a donde se comenzaron a llevar y donde han estado detenidos principalmente la mayoría de los extranjeros detenidos en Venezuela, porque hay otros que han estado en el Helicoide. Entonces ahora el Rodeo uno ha sido un nuevo emblema de la tortura, porque te puedes imaginar, encapuchan a los familiares para entrar al centro de detención y llegar hasta donde tienen la visita. Luego que llegan al lugar, la visita es a través de un vidrio y un teléfono donde toda la llamada es grabada y con personas a los lados. A los mismos presos políticos los sacan encapuchados hasta llegar al área de la visita. Las celdas son una cama de concreto, una letrina al lado, tienen 5 minutos de agua para hacer sus necesidades, bañarse y lavar la ropa. Y bueno, y por supuesto, así tú quieras hacerlos, así tengas los recursos y así tengas el deseo, no le puedes llevar absolutamente nada de comida que no sea algunos insumos de limpieza que te permitan y algunos insumos de higiene personal que además debes colocarlos en bolsas plásticas transparentes de esos tipos Ziploc para poder ingresarlas y algunas medicinas. Entonces hay muchos presos políticos que están acá, que bueno, que cuando sus familiares los han visto por primera vez tienen 10 kilos menos, 15, 20 kilos menos, incluso hay algunos que les han dicho que han perdido masa muscular porque la comida que le dan y la cantidad de proteína no es suficiente. Y bueno, y por supuesto hay otros a quienes se les han agravado patologías por esas mismas condiciones de reclusión. Claro. Zairam, y después está el Tocorón, ¿no? Sí. Reactivada en el 2024, que se conoce además porque ahí nació la banda criminal del Tren de Aragua, del que tanto estamos escuchando hablar. Sí, justo Tocorón comenzó a ser usada para presos políticos luego en este periodo de Ujú. represión después del proceso postelectoral. Porque ¿qué pasa? Del Después del proceso 2024. postelectoral, exactamente, ¿qué pasa? Justo cuando, digamos, se pierde el régimen pierde la elección y se niegan a reconocer los resultados, nosotros tuvimos el periodo más alto de represión en nuestra historia. En una semana, en agosto, en Venezuela se detuvieron de manera arbitraria más de 2.000 personas, incluso anunciado por el mismo Nicolás Maduro, e incluso diciendo, bueno, los presos políticos van a ser enviados a Tocorón. Y en Tocorón llegamos a tener más de mil presos políticos. Hubo un momento que la población de presos políticos llegó a 1.300. Y en Tocuyito también se lograron a tener aproximadamente unos 500 y también se comenzaron a llevar a Yare. Y en estos centros de reclusión, bueno, al inicio en Tocorón también colocaban un vidrio, no dejaban que las personas llevaran ni siquiera agua. Luego de tantas luchas de las distintas organizaciones de derechos humanos, les quitaron el vidrio, dejaran que al menos vieran o sea, se sentaran en una mesa y los familiares al menos el único día que visitaban a los presos políticos le llevaran una comida. Y bueno, y las condiciones de reclusión también muy graves. Nosotros entrevistamos a excarcelados y a muchos familiares quienes nos decían que, bueno, que les decían a sus familiares, sácale cosas muy, muy crueles, la que te digo, y crudas, o sea, sácale los gusanos y come, pero por favor come. Personas que nos decían que sus hijos les decían que las comidas que les daban estaban descompuestas o tenían desechos humanos y otras cosas que sus familiares no querían comer y hasta habían algunos que los castigaban si no se comían eso. Entonces, tenemos distintas formas de torturas por distintos centros. Pues entonces a lo mejor en el helicoide nosotros le podemos llevar la comida, pero durante 10 meses no los pudimos ver. Entonces es parte de la lamentable realidad que se vive en Venezuela y donde en todos los centros de reclusión de alguna manera torturan a la persona y a sus familiares, así sea de manera psicológica y desde la forma del trato. Zairam, y desde el sábado 3 de enero hasta ahora, ¿cómo se vive esta etapa? El sábado 3, con la detención de Maduro, había cierto optimismo por el cambio de la situación en Venezuela. Después, ¿cómo siguen viviendo estos días? Porque
ha pasado mucha cosa, pero poca cosa a la vez como para poder cambiar la situación de fondo. ¿Qué visión tenés de eso? Sí, bueno, por supuesto ha sido algo de mucha incertidumbre porque, bueno, digamos, el venezolano ha estado procesando todo lo Ujú. que ha pasado y sobre todo porque no es poco lo que hemos vivido durante este tiempo y donde se ha apelado al derecho internacional a pedir ayuda por los presos políticos, por los asesinados, por los desaparecidos, al negarse a reconocer los resultados de una elección y teniendo incluso las actas y los resultados de las actas. Y de repente, bueno, por supuesto que pase esto, que para muchos venezolanos puede ser un camino hacia el cambio político y que en este caso todavía no se haya terminado de producir por completo, por supuesto, y además el anuncio de presos políticos sin que se liberen todos, por una parte genera una, una situación de incertidumbre, pero al mismo tiempo bueno, los venezolanos estamos muy convencidos de que el único camino que nos puede ahorita acercar hacia una transición en Venezuela es que en Venezuela liberen a todos los presos políticos, porque mientras hayan presos políticos en Venezuela no se puede considerar que se está caminando hacia una transición. Y por eso consideramos que se debe ser ahorita el foco de la exigencia nacional e internacional, para que realmente se puedan vislumbrar posibilidades de caminar hacia eso y de una verdadera paz o reconciliación. Sí, también hay varios países, obviamente, con distintas organizaciones que se van haciendo eco de las distintas situaciones, porque los presos políticos no solo son venezolanos, ¿no? También hay de Así varios es, países. así es. Zairam, te agradezco muchísimo estos minutos con Viva la Tarde acá en Radio Sarandí para poder contarnos de primera mano cómo se están viviendo estas horas, ¿no? Con esa visión de los familiares que están esperando la liberación de sus presos políticos. No, gracias a ustedes siempre por el interés en la situación venezolana. Gracias. Muchas gracias.